Muy bien, estamos ya en A la Medida y es el momento de la entrevista con Max Santa Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a conocer ese punto de vista político y, bueno, es tu especialidad. Max, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Max. Buenas noches. Sandy, un verdadero gusto. Fernando, también, por supuesto, teleaudiencia de A la Medida. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio y, por supuesto, analizar un tema que es por demás interesante. Claro. En el bloque anterior hablábamos un poco de el difícil acceso a distintos caminos que se tienen y que crean necesidades, ¿no? Hablábamos del tema de las comadronas, pero cómo ese difícil acceso hace que tengan entonces complicaciones para movilizarse. Y precisamente hace poco pues se daba a conocer, se compartía ese compromiso que se tiene de poder llegar a 4,000 kilómetros en caminos rurales, una situación que se espera poder alcanzar por parte del gobierno central, pero quiero que hoy nos puedas comentar un poco, Max, sobre esta situación. ¿Cómo ves este compromiso y sobre todo la necesidad? ¿Cómo están nuestros caminos rurales? Bueno, la necesidad es más que visible y palpable. Sin duda, escuchaba yo en el segmento anterior la intervención sobre este aporte que se da, el reconocimiento más que justo a las comadronas. Y esto es parte de esa fotografía rural en la que a veces no nos damos cuenta desde el espacio urbano de lo que representan estas mujeres en temas de la ausencia del Estado en algunas de las funciones básicas como es tema de salud. Pues casi igual pasa con el tema de los caminos, en este caso no solo rurales, sino que secundarios y terciarios, que hay que decirlo, esta es una de las ofertas puntuales que hizo el presidente en campaña en materia de infraestructura. Él habló siempre de los caminos terciarios y los secundarios y cómo iba a privilegiar esta parte de la infraestructura nacional en su plan de gobierno. Lo ubica en 3 zonas específicas, en las Verapaces, en el Altiplano Occidental y en la zona del Corredor Seco. Sin duda es fundamental, hay un préstamo que se está destinando para ello cerca de $400 millones que estaría enfocado para implementarlo durante los próximos 3 años de su administración. Pero no solo van acompañados de la infraestructura como tal, sino que también adhiere a dicho plan de rutas de desarrollo elementos asociados a la presencia del Estado en temas de salud, educación y productividad. Si ustedes me preguntan, por más sentido le hace, por supuesto, a una administración que se desarrolle un planteamiento como tal. Ahora, la pregunta, y es donde nos tenemos que hacer esa gran pregunta, es cuáles son las capacidades de ejecución del gobierno, que por lo menos en materia de infraestructura hasta ahora no ha sido su mejor carta de presentación. Ahora, estamos hablando de 4,000 kilómetros rurales. 4,000 kilómetros. Y estoy de acuerdo en que el área rural necesita, por supuesto, esa inversión. Pero cuando hablamos de la imperante necesidad, y lo hemos trabajado en varios programas ya, de esas rutas que movilizan el comercio para que subsista el país, ¿cuándo vamos a ver esa inversión? Y yo no sé si es prioritario los 4,000 kilómetros rurales o, no sé, ¿cuánto será? ¿600, 800 o 1,000 kilómetros de área de comercio? Fernando, estoy más que de acuerdo con tu planteamiento. Tenemos 17,000 kilómetros aproximadamente de carreteras en Guatemala, entre asfaltadas y de tierra, por así decirlo. Tenemos la peor infraestructura vial de toda la región centroamericana. Que es una vergüenza. Es una vergüenza. Sin duda. Tenemos cerca de 3,000 millones de quetzales destinados para el mantenimiento de carreteras. Y esta semana, para coincidencia y mala suerte del presidente, se caen más de 60 eventos por errores técnicos en la presentación para licitar el mantenimiento de las carreteras, que no se hizo durante el año pasado, que no sé si se hizo durante el último año de la administración del presidente Yamatei, pero que nos lleva hoy en día a casi enfrentar el invierno en cuestión de 2 meses y medio, o un poco más, o 3 si ustedes quieren, sin el mantenimiento adecuado y con las condiciones que, por supuesto, dentro de esa red prioritaria vial, pareciera ser que tampoco hay un enfoque de prioridad, a pesar del nombre, en el plan de gobierno del presidente. Es muy bien lo de las rutas del desarrollo, nadie puede oponerse a eso. Tenemos que apostarle a conectar estas pequeñas comunidades para poder generar mejores oportunidades, sin duda. Totalmente. Pero si no atendemos también en paralelo
la columna vertebral de la infraestructura vial de este país, sencillamente no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Y vamos a poder tener caminos secundarios y terciarios, pero si no tenemos una columna vertebral, de nada va a servir. Es ahí donde tiene que haber un balance entre los enfoques que el presidente hoy en día está presentando con lo que hoy tristemente pues se refleja mucho en el kilómetro 44 de la Ruta del Pacífico y en el 63, en donde pareciera ser que vemos que ahí las muestras de la eficiencia o de la capacidad de ejecución pues están muy lejos. Vemos que todavía hay un gran déficit de la capacidad de ejecución de la actual administración en esto, y sería tal vez un buen momento que, si se quiere darle un cambio al país en materia de infraestructura, pues entonces en paralelo trabajar ambas, porque una u otra no va a funcionar, sin duda no va a funcionar. Con todo esto que nos dices, Max, ¿crees que este proyecto de 4,000 kilómetros es ambicioso, es posible, es necesario? ¿Cómo lo calificarías? ¿O es populista? Bueno, yo creo que es ambicioso y es populista. Porque si los porcentajes de ejecución, por lo menos al año pasado, han sido muy bajos, el pensar que esos 4,820 kilómetros, a pesar que por ahí leí que había un número que el año pasado se habían trabajado en 500 kilómetros, la verdad no sé por dónde, pero estos 4,800 se me hace un número bastante ambicioso y muy lejano a una realidad. Pensando en que no hemos ni siquiera podido acabar con 600 o 700 metros de lo que es el kilómetro 44. Claro. Entonces, hablar de 4,800 en 3 años, pues primero atendamos lo que hay que atender. Hay un 48% de ejecución dentro de este kilómetro 40, ya se me olvidó hasta el nombre. 44 y 63. Ajá. El número. Y había un compromiso de que se iba a concluir con estos trabajos del famoso kilómetro 44 antes de Semana Santa. Estamos a 48 días por ahí, claro, si no más, de Semana Santa, y si hay un 48% de avance, pues yo creo que ¿cómo le van a meter al 42% restante para que esté listo? Y es que ese es el reflejo de hoy en día, por lo menos en materia de infraestructura, que puede estar plagada de buenas intenciones, pero que de nada sirven las buenas intenciones si la gente está esperando que el Estado sea ejecutor y lo que recibe son a cambio o mesas de trabajo o diagnósticos sobre un país ya sobrediagnosticado. Y mesas técnicas tras mesas técnicas. Ahora, no se avanza. Nosotros con Sandy hemos llegado siempre a una conclusión cuando analizamos todo el esquema del trabajo que realiza el gobierno, indistintamente quién lo esté manejando, el elemento gobierno. Y siempre llegamos a la conclusión de que el activo más importante de un gobierno se llama credibilidad. Y si no tenés credibilidad, esa credibilidad pasan los meses y cada vez va disminuyendo más la capacidad de convencimiento que le generas a tu pueblo. ¿Qué va a suceder en un año 2025 que ya empieza marzo, ahorita en pocos días, 3 meses, y no vemos nada de ese presupuesto monstruoso transformado en una mejor calidad de vida para Max Santa Cruz, Andy Monroy y Fernando Prera? A mí me preocupa mucho el hecho de que hoy ya no hay espacio para excusas. Hoy se tiene el presupuesto, el más grande presupuesto aprobado en la historia de este país, sí, que con la ampliación llega a casi a 153,000 millones de quetzales, y ya no hay excusas para decir es que no tenemos el dinero, es que nosotros no escogimos los destinos del dinero. Hoy en día están las condiciones puestas para que el gobierno pueda realmente demostrar desde su planteamiento político cuál es el enfoque que quiere dejar como legado de esta administración y entregar en el 2028 a las próximas autoridades un país distinto en términos de su concepción. Pero tristemente hoy también tenemos la posibilidad, y aunque es odiosa la comparación, de tener vecinos en donde pareciera ser que las cosas funcionan mejor, aunque tampoco tenemos que confiarnos, porque claro, también bajo algunas características muy específicas que van más cada vez alejadas de la democracia, pero que la gente ve que la infraestructura funciona, que la gente ve que la seguridad también atiende las necesidades del guatemalteco, la gente ve que el sistema de salud también responde a esos llamados de esas deudas históricas, y que la educación pues pasa más allá de un banano y 2 tortillas. Entonces, cuando sumamos todo esto, el mensaje no es bueno, y esto va generando, sin duda, un sentimiento de desesperación y decepción dentro de un sistema democrático que, a final de cuentas, perjudica la institucionalidad y la credibilidad en quien sea que trate de llegar a ocupar un puesto de ministro, de secretario, de diputado o de presidente. Tampoco ayuda mucho el aumento del sueldo de los diputados.
Es decir, o sea, si vamos sumándole una cosa a la otra, se vuelve muy difícil tal vez creer y tener esperanzas en que este país pueda salir adelante, más allá de lo que no puedo negar yo, porque tampoco soy quien para negarlo, de las buenas intenciones que puedan haber detrás de estas propuestas. Pero si no hay ejecución, la buena intención no aguanta la necesidad de respuestas por parte del Estado, y precisamente en esas comunidades del Altiplano Occidental, de las Verapaces y del Corredor Seco, lo que se refleja más es la ausencia del Estado históricamente. Y justo lo decías, Max, que no se ha podido avanzar en este tema de la infraestructura, y ya con esto vamos a ir concluyendo, pero aparte de ello hay varios desafíos de poder lograr incluso estos 4.000 kilómetros que se hablan. Hemos visto, como por ejemplo el Ministerio de Comunicaciones, ¿cuántos ministros lleva ya? Claro. Y todo esto también va marcando un retroceso, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser poder seguir teniendo estos cambios? ¿Cómo afecta a la ejecución de proyectos y metas como esta de los caminos rurales? Bueno, el ir y venir de los funcionarios ha sido una constante en esta administración, y comunicaciones, sin duda sabemos que es un ministerio muy complejo, que ha estado cooptado por la corrupción provocada por muchas de las administraciones anteriores durante muchísimos años, que ha generado un sistema perverso en el cual se alimentan unos y otros. Algunos que se han beneficiado de los contratos generosos, y otros que han otorgado esos contratos generosos. De eso estamos claros, y sabemos que no podemos ser del todo y absolutamente exigentes, pero por favor, o sea, ya han pasado 3 ministros, entonces el problema son o las personas o es el sistema. El actual ministro venía investido de alguna capacidad de ejecución por la institución en donde viene, en donde a veces no se discuten las órdenes, sino que solamente se cumplen. Claro. Y creo que se está encontrando con dificultades muy grandes, más allá de la buena intención que pueda tener el ministro. Es decir, el sistema sigue fallando, pero pareciera ser que no hay elementos suficientes de transformación del sistema, y aquí estamos en un callejón en donde no podemos dar vuelta ni para la izquierda ni para la derecha, ni avanzar. Entonces estamos detenidos en un momento en donde tenemos que recurrir de alguna manera a que el interés de un país como Estados Unidos venga a Guatemala y digan: señores, vamos a ayudarlos a ustedes a ampliar el puerto, más que por el resultado de una buena gestión de política exterior de Guatemala, por el interés específicamente de Estados Unidos, anunciado por el secretario Rubio, de organizar un hub en Guatemala y decirles: ok, ustedes ponen el dinero, cerca de $600 millones, nosotros hacemos los estudios técnicos de factibilidad, etcétera, viabilidad, y nosotros decidimos qué empresa va a ser la encargada de ejecutar el proyecto. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por la discrecionalidad, por la ineficiencia o por la corrupción que eventualmente ha relacionado al desarrollo de la infraestructura con la necesidad que tiene Guatemala de salir adelante. Definitivamente es un tema que da para más, pero vamos a quedarnos hasta acá porque realmente tenemos que generar ese contacto con nuestros anunciantes. Así que, Max, gracias por haber estado acá. La mejor de las noches. Gracias, Max. La próxima semana nos seguiremos acá. A ustedes, muchas gracias como siempre, y por supuesto estar atentos como ciudadanos de lo que sucede en Guatemala. Es responsabilidad permanente. Así es. Y también es un gusto compartir con Fernando Prera en el análisis. Mañana pues veremos cuáles son esos temas destacados, Fernando. Claro que sí, Sandy, un gusto también para mí estar contigo. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, le invito a que no vaya a cambiar porque Sandy Monroy regresa con más información.